Bienvenidos a Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educacción. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educacción. Es un gran gusto saludarles en esta ocasión, sabiendo que esta interacción con ustedes sirve para seguir alimentando nuestra comunicación con la sociedad y la institución del Ministerio de Educación. En este primer mensaje quiero decirles a ustedes que como Ministerio de Educación y en particular como Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, sentimos una gran satisfacción por el protagonismo, por el interés y por el compromiso que los padres de familia y las madres de familia tienen con la educación de sus hijos. Distintos acontecimientos dan fe, atestiguan de este interés y de este compromiso con la educación de cada una de las niñas y los niños y los jóvenes que están en los centros educativos del país. Nuestras visitas a distintos lugares, municipios, aldeas, departamentos, también dan cuenta de manera directa, observar con mucha alegría cómo los padres de familia y las madres de familia y familias en general están atentos y están presentes en los acontecimientos de la educación de sus hijos. Eso denota el compromiso, eso denota efectivamente que la educación es una responsabilidad de todos y que la calidad educativa va a ser posible cuando todos, en la función que le corresponde a cada uno, contribuya al apoyo de los niños, al apoyo de la juventud, para que realmente pueda aprender en las escuelas. Ese es el papel de los centros educativos, formar a los jóvenes, posibilitar que los niños y los jóvenes, las señoritas, construyan sus aprendizajes, descubran la vida y puedan hacerse día a día ciudadanos. Entonces quiero expresarles esta alegría que siento de ver y de participar con padres y madres de familia y también líderes sociales que confían en la educación y que ven en la educación un medio muy importante para la realización de la vida de los niños y la juventud, para que sean guatemaltecos y guatemaltecas de bien, constructores de bienestar y también constructores de desarrollo y de progreso para todas las familias guatemaltecas. En la semana recién pasada, en los días anteriores, tuvimos la visita de un funcionario de las Naciones Unidas de mucha importancia para la construcción de una convivencia intercultural, pero sobre todo para los pueblos indígenas. Se trató de la relatora especial sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que realizó una visita de 8 días a nuestro país para verificar, para observar, para interactuar con distintos actores de Guatemala, para conocer en el campo en qué condición están los derechos de los pueblos indígenas. En materia de educación, tuve la oportunidad de reunirme junto con otros funcionarios de otras instancias gubernamentales y tuve el honor de exponerle a ella cuánto el Ministerio de Educación ha avanzado en una educación bilingüe e intercultural, una educación que favorece el reconocimiento de las distintas culturas y los idiomas, pero sobre todo que promueve el respeto entre las culturas y las personas de distintas culturas en el país. Expuse a ella 4 procesos muy importantes que como Ministerio de Educación estamos desarrollando ahora. El primer gran proceso importante para mejorar la calidad educativa en los distintos centros educativos de preprimaria, primaria y el nivel medio es que los maestros están aprendiendo, están conociendo, pero sobre todo se están comprometiendo en la implementación del currículum que contiene el concepto, la definición, pero sobre todo los conocimientos científicos, tecnológicos y espirituales de cada uno de los pueblos que conformamos Guatemala. Expliqué a la señora relatora
de la cantidad de maestros que se han capacitado en esa materia, que a la fecha suman alrededor de 37,000 docentes. Sin embargo, en el transcurso de este año se están capacitando más. Esta es una acción muy importante, pues en la medida en que los docentes conocen, aprenden y tienen apropiado el currículum, garantiza entonces que lo que está pensado para que los niños aprendan en las escuelas, efectivamente sí lo aprenden, porque los maestros conocen cómo hay que desarrollarlo, qué es lo que hay que desarrollar. Pues esto fue lo que expuse, uno de los puntos que expuse a la señora relatora. Un siguiente punto que expuse a ella es que estamos avanzando en capacitar a los maestros para que ellos manejen formas de cómo los niños deben aprender en la escuela, en los centros educativos. Ya ha pasado a la historia, ya es parte de la historia pasada, que la educación se centraba en lo que el maestro le decía a los niños, en lo que el maestro le dictaba a los niños, en lo que los niños copiaban en su cuaderno o repetían lo que decía el maestro. Ese es un concepto, una práctica educativa que ya ha quedado en la historia. El Ministerio de Educación ahora está impulsando que los docentes se preparen y aprendan nuevas formas de aprendizaje en el aula, donde los niños realmente construyan sus aprendizajes a través de investigaciones, de indagación, de ejercicios, de discusiones, de análisis. Y para los más pequeños, aunque aplica para todas las edades, también que los niños aprendan a través del juego. No un juego cualquiera, un juego con una orientación educativa que los haga pensar, reflexionar. Eso también es un aporte. El Ministerio de Educación tiene definida una estrategia de entrega de tecnología a los centros educativos. Es un proceso que va avanzando paulatinamente, pues nuestro deseo sería que todos los centros educativos puedan tenerlo de manera inmediata. Sin embargo, ustedes entenderán que la programación presupuestaria es justamente por etapas. El Ministerio de Educación entonces ha avanzado con la entrega de tecnología digital, entiéndase equipos de cómputo, tablets y ese tipo de tecnologías como herramientas para el aprendizaje. Ese tipo de tecnología va a posibilitar que el propio niño, que el propio joven pueda investigar, pueda indagar, pueda buscar información. Hoy estamos en la era de la información. Ahora, si quisiéramos saber de algún tema, podemos buscar por distintas fuentes, principalmente en las fuentes digitales, y encontraremos mucha información. Ahora el problema no es de información, ahora el asunto, el reto es de cómo acceder a la información y cómo procesar esa información. Esa es la estrategia que estamos preparando o que hemos implementado en muchos centros educativos para que los niños y los jóvenes usen este tipo de tecnología y que puedan al mismo tiempo ponerse en contacto con otras culturas de otras partes del mundo y que tengan la posibilidad de tener conocimientos, diversidad de conocimientos para su aprendizaje. Aunado a ello, quiero compartir, estimada audiencia, que esta tecnología también tiene que servir para divulgar los conocimientos, las prácticas culturales y las identidades propias de Guatemala. Estamos en un proceso ahora para que a través de esa tecnología también se incorporen materiales educativos que la Dirección General de Educación Bilingüe, DIGEBI, ha preparado en los últimos años. Tenemos diversidad de materiales que, si pensamos solo en versión impresa, necesitaríamos muchísimos recursos para poder imprimir y que lleguen a las escuelas. De tal manera que ahora estamos utilizando estos medios tecnológicos para que a través de ese medio también lleguen materiales en los propios idiomas, con contenidos culturales propios y que puedan ser de contenido de aprendizaje para los niños de su propia cultura, pero que esos contenidos culturales también lo conozcan los niños de otras culturas. Ese es el enfoque intercultural que tenemos. Esa es nuestra aspiración, tal como lo dice el objetivo de nuestro plan estratégico. La tarea
del Ministerio de Educación es facilitar a los estudiantes a construir sus propios aprendizajes en el marco de su contexto sociocultural y que también sea importante para su desarrollo mental, su desarrollo emocional y su desarrollo espiritual. Nuestro compromiso y nuestro trabajo está en construir un país intercultural respetuoso de sus distintas identidades. Es un gusto compartir con ustedes. Saltos simples con ambos pies adelante y atrás. Este ejercicio es donde ellos aprenden a coordinar sus movimientos adelante y atrás. Su tronco se mantiene en forma recta, manteniendo la postura. Saltos simples alternando pies. Este ejercicio tenemos de enseñarle a nuestros alumnos en que deben de alternar pie derecho, pie izquierdo, al momento de que pase la cuerda en el suelo. El beneficio de este ejercicio es para que él aprenda a coordinar sus dos pies al momento de realizar el salto. Saltos simples con un pie. Este ejercicio sirve para mantener el equilibrio durante el ejercicio en la posición de un pie. Saltos de lado a lado y el centro. Este ejercicio nos sirve para coordinar nuestro movimiento de los brazos de izquierda a derecha y poder coordinar el movimiento de abrir los brazos al momento de pasar al centro. Salto cruzado. Este salto nos ayuda a coordinar el momento de cruzar nuestros brazos y lograr que en el movimiento del cruce de manos pasar la cuerda en los pies. Saltar en parejas. Este ejercicio es donde me tengo que coordinar con mi pareja al saltar con una sola cuerda al mismo tiempo. Entradas y salidas con una cuerda en parejas. Este ejercicio se debe coordinar el movimiento de entrada y salida del compañero. El salto de cambio de mano. Este ejercicio debo coordinarme bien con mi pareja al momento de realizar una transición entre ambos para poder realizar el cambio de mano y poder seguir saltando. Salto de cuerda en tríos. Este ejercicio debemos de trabajar primero la entrada, que es el primer ejercicio para hacer un salto simple. Saltos continuos. El tercer compañero debe de ingresar y realizar saltos continuos con ambos pies. Saltos sencillos con cambio de lugar. Los compañeros que están sosteniendo los extremos de la cuerda deben de abrir las piernas. El tercer compañero debe de entrar a la cuerda, realizar 3 saltos simultáneos y pasar debajo de las piernas del compañero y realizar el cambio para que el otro compañero pueda realizar el mismo ejercicio. Entradas y salidas a la cuerda doble. Los brazos deben estar totalmente estirados para poder realizar la coordinación
del paso de una cuerda al paso de la otra cuerda. El salto de cuerda nos ayuda bastante a lo que es el desarrollo motriz, la agilidad del alumno y de la agilidad de reacción. Nos ayuda a mejorar la condición física de nuestros alumnos. Puede servir para nuestro calentamiento, puede servir para nuestra parte principal de nuestra programación y también puede servir como parte de recreación en nuestra parte final de nuestro microciclo de clase. Una de las recomendaciones es de no frustrar a nuestro alumno principiante, ya que muchas veces coordinar el salto con mis pies, tanto del movimiento de las muñecas con el antebrazo, es una coordinación que se podría decir que es un movimiento asimétrico simultáneo, porque a veces tenemos que movilizar varias partes del cuerpo. Entonces nuestros niños a veces cuando no pueden saltar la cuerda, se frustran o dicen ya no quiero seguir, sino que nosotros debemos de dedicarles el tiempo y que sean las repeticiones lo más que se puedan para que ellos aprendan a saltar la cuerda. En un momento regresamos con Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio. El día de hoy nos reunimos para conversar sobre un tema, como siempre, bastante interesante. Y como todos nuestros temas de lenguaje, para que lo veamos no únicamente desde un punto de vista académico, sino que de la manera como nos puede ser útil en nuestra vida diaria, para comprender todo lo que nos rodea, para comprender la realidad en que vivimos. Pasemos ahora a nuestra primera diapositiva sobre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. En primer lugar, veamos qué quiere decir denotar y connotar, que son los verbos de donde provienen lo denotativo y lo connotativo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra denotar quiere decir indicar, anunciar o significar. Pero fijémonos en la segunda acepción. Vemos que dice que para la lingüística, que es lo que a nosotros nos interesa por los fines del curso, es lo que se dice de una palabra o de una expresión, significar objetivamente. Y algo muy interesante es que se opone a connotar. O sea que denotativo y connotativo serían palabras antónimas. Entonces veamos ahora qué es connotar. Connotar, dicho de una palabra que conlleva, además de su significado propio o específico, otro tipo, expresivo o apelativo. Esto quiere decir que lo connotativo no va a tener únicamente el primer significado, el significado propio, sino que va a tener un significado también expresivo o apelativo. Pero ¿qué sucede con lo expresivo o con lo apelativo? Nosotros tenemos que realizar un trabajo intelectual para comprender qué es lo que quiere expresar ese término. Entonces, encontramos que lo denotativo va a ser objetivo, como vemos acá. El denotar es objetivo, significar objetivamente, y en cambio el connotar ya tiene un significado expresivo o apelativo. Esto nos ayuda mucho para aclarar el panorama de lo que vamos a seguir hablando a continuación. Pasemos ahora a nuestra segunda diapositiva.
vamos a hablar directamente, ya no de las palabras de forma aislada, sino que vamos a hablar directamente a qué se refiere el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Como recordarán, ya hemos visto la relación entre significante y significado. Y también estudiamos en su momento que hay palabras que un significante nos lleva a diversos significados. El caso, por ejemplo, de la palabra escuadra, que podemos utilizarla si nos referimos a una regla útil para dibujo o a un arma. Sin embargo, esta palabra escuadra, veamos nuestra siguiente diapositiva, en ambos casos son términos objetivos, o sea, son términos que están ligados directamente con la naturaleza del objeto que nosotros vamos a mencionar. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos conversando con alguien, ya en una conversación, será muy fácil determinar a cuál de los dos objetos nos estamos dirigiendo, ya que definitivamente no vamos a decir el guardia de mi condominio usa una escuadra cuando hace su vela, y vamos a imaginar en algún momento que se refieren a una escuadra de regla para hacer algún plano o algún dibujo. Igual tampoco podríamos decir, necesito comprar una escuadra para mi clase de dibujo, y no vamos a imaginar que se va a referir a un arma. Entonces, aquí es bastante fácil de evidenciar a qué nos estamos refiriendo, porque son cosas que es un mismo término, pero se refiere a dos objetos muy diferentes. Sin embargo, también hay significados que son como más subjetivos. Veamos esta diapositiva. Por ejemplo, cuando no es tan fácil evidenciar, es cuando ese objeto de referencia puede significar algo para una persona y algo para otra persona. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, obviamente este muchacho que nosotros vemos acá ha de tener un amigo al que de sobrenombre le han de llamar el mono. Por eso, cuando ve a él, a la persona que está conociendo, le dice, eres idéntico al mono. Pero mientras él se refiere a su amigo, que realmente si nosotros analizamos el dibujo, sí se parecería, pero como la otra persona no conoce a este muchacho, entonces sí se imagina que le está diciendo que se parece a un monito mamífero animal, y definitivamente que eso no le gustó mucho. Esto es porque cada uno de las dos personas que están en la conversación tienen una diferente imagen mental de a qué se está refiriendo. Si nosotros pudiéramos ver una conversación así, pues imaginamos que se aclararía el error. Pero entonces aquí es cuando se trata a significados que son más subjetivos y que por lo mismo no es tan fácil de distinguir como los que hablábamos anteriormente. Veamos ahora nuestra siguiente diapositiva, algunos ejemplos más. Tenemos aquí dos ejemplos muy claros que nos van a ayudar a ejemplificar el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Vemos en el primer ejemplo. El INSIBUMEN informó que la noche de Navidad habrá clima frío. Y tenemos aquí una ilustración donde más o menos podemos ver qué nosotros hacemos cuando hay clima frío. Tenemos también la otra oración que dice: hubo un clima frío a lo largo de toda la cena a causa del malentendido. Y tenemos acá algo que lo ilustra. En el primer caso se trata del lenguaje denotativo. Definitivamente es objetivo. Nosotros vemos cómo están los niños cubriéndose mucho. Y en el segundo caso se trata del lenguaje connotativo.
Pero veamos realmente cuál es la diferencia. Vamos a ver en nuestras siguientes diapositivas cuál es la diferencia entre uno y otro. Sigamos adelante. La denotación. Vamos a hablar por un momento de la denotación. Como ya vimos cuando analizamos el significado del verbo denotar, es aquella que se refiere al uso de las palabras según su significado estricto. O sea, estrictamente a qué se está refiriendo. Normalmente los significados denotativos son aquellos que encontramos en primer lugar. Cuando los buscamos en un diccionario encontramos varios significados. Pues el primero va a ser el denotativo porque es el de uso más común y más frecuente. Y entonces la denotación se liga de manera objetiva con la realidad a la que se está refiriendo. O sea, encontramos que el significado denotativo va a ser el que encontramos nosotros en el diccionario. Los significados de diccionario, pero el que encontramos en primera instancia va a ser el significado denotativo. Este tipo de lenguaje nos es útil entonces para presentar hechos reales. Con él vamos a presentar hechos reales. Vamos también a hablar de cosas objetivas. Ahí realmente se trata de poner atención y comprender. No hay que interpretar ningún significado de trasfondo, no hace uso de símbolos o de metáforas, simplemente es el lenguaje utilizado de la manera en que más comúnmente lo conocemos todos los hablantes de un idioma. Y su función primordial es transmitir informaciones, pero de una manera clara e inequívoca, que nunca nosotros vayamos a tener una duda si se entendió lo que yo quería que se entendiera o si por tratar de dilucidar alguna metáfora se pueda entender otra cosa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es tan importante que el lenguaje denotativo se comprenda de una manera tan segura y tan inequívoca? Vamos a ver por los materiales en los que se utiliza. El lenguaje denotativo se utiliza en textos informativos. Se utiliza también en textos científicos y es de uso común y práctico. Por ejemplo, cuando yo cuento algo que me sucedió en mi día a día, si es una anécdota o algo que yo voy a contar, simplemente hechos reales que a mí me pasaron, voy a usar lenguaje denotativo. Utilizamos el lenguaje denotativo, por ejemplo, para la presentación de hechos reales, de datos y hechos reales, ya sean noticiosos o cotidianos, científicos o culturales. O sea, nosotros una presentación de un texto científico, cultural, una noticia, nosotros tenemos que estar seguros de que nadie la va a malinterpretar. Por eso es que el lenguaje denotativo es tan estricto en la comprensión que se necesita hacer de las palabras, y por eso es que no utiliza simbolismos, metáforas, palabras de doble entendimiento, sino que todo es muy claro. Ejemplos de los textos que se utilizan, que se han escrito con lenguaje denotativo son, por ejemplo, las noticias periodísticas, las leyes, las leyes legales, las leyes jurídicas, las leyes físicas o matemáticas, los textos enciclopédicos, etcétera. Todo aquello que tiene que ser comprendido de una misma manera. El repaso. Por hoy terminamos.
Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.